Vemos el tema número 8, fisiología mandibular. Fisiología mandibular. Empezamos viendo cuáles son los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación son aquellos que cuando actúan, abren, cierran y deslizan la mandíbula. Entre esos vamos a indicar estos músculos de la masticación. Los principales son el macetero, el temporal, el pterigoideo externo, el pterigoideo interno y el digástrico. Y tenemos también los músculos accesorios, que son el suprayoideo, el infrayoideo y el cutáneo del cuello. Estos músculos nos van a producir unos movimientos de la mandíbula. El primer movimiento que van a producir es la abertura. ¿Qué músculos intervienen para la abertura? El músculo digástrico con sus dos vientres, con el vientre anterior y vientre posterior. ¿Qué es lo que van a hacer? Bajan la mandíbula y suben el hioides. Le acompaña también el pterigoideo externo. ¿Qué va a hacer el pterigoideo externo? Lleva el disco articular hacia adelante y los cóndilos. Por lo tanto, al llevar los cóndilos hacia adelante, viene la mandíbula hacia adelante y va a girar ligeramente hacia abajo. Otro músculo también que ayuda en el movimiento de abertura es el cutáneo del cuello, pero en los casos especiales, especialmente en el esfuerzo físico. Solamente el cutáneo del cuello actúa en los esfuerzos físicos. Mientras tanto, solamente actúan el digástrico con sus dos vientres y el pterigoideo externo. El movimiento en bisagra también es realizado por los dos vientres del digástrico y los ligamentos de la articulación, el temporomandibular, el esfenomandibular y el estilomandibular. Esos son en realidad los músculos que van a generar la abertura de la mandíbula. ¿Cuáles son los que producen el efecto contrario? El cierre. ¿Cuáles son los que van a provocar el cierre de la mandíbula? Llevan hacia arriba. Tenemos tres músculos, el temporal, el macetero y el pterigoideo interno. Las fibras posteriores del temporal, ¿qué van a hacer? El cóndilo ligeramente van a jalar, el efecto contrario que hacía el pterigoideo externo. Estas fibras posteriores llevan el cóndilo hacia atrás de tal manera que hacen que la mandíbula vaya hacia arriba. ¿Completado con qué? Con las fibras del temporal, con las fibras anteriores del temporal, el macetero y el pterigoideo interno. Estos tres músculos, ¿qué van a hacer? Van a provocar la rotación de la mandíbula hacia la oclusión. Hacen que estos músculos vayan rotando hacia la oclusión. ¿Qué otro movimiento mandibular se va a hacer? El deslizamiento. ¿Y quién va a producir el deslizamiento? El pterigoideo externo. Hemos dicho por la inserción que tiene, ligeramente el cóndilo va a llevar hacia adelante y al llevar hacia adelante, ¿qué está provocando? Está provocando el deslizamiento. Y finalmente hablamos de los movimientos de lateralidad. En los movimientos de lateralidad actúan el músculo pterigoideo externo y el pterigoideo interno. Acá ocurre una cosa interesante, mientras un músculo está en contracción, el otro está en relajación. El pterigoideo externo del lado derecho está contraído y el del lado izquierdo, para llevar a lateralidad la mandíbula, está relajado. De esa manera actúan estos músculos que producen las funciones de lateralidad. Pasamos a ver ahora las posiciones mandibulares. ¿Cuáles son las posiciones mandibulares? Hablamos de tres posiciones básicas de la mandíbula. ¿Cuáles son? La posición fisiológica de descanso, la posición oclusal, la posición céntrica. Estas son las tres posiciones mandibulares. Posición fisiológica o de descanso. Esta posición de la mandíbula depende enteramente de la musculatura. Todos los movimientos funcionales de la mandíbula
empiezan y terminan en la posición de descanso, porque la musculatura se encuentra en equilibrio. En esta posición existe un espacio libre de 2 a 5 milímetros entre las arcadas superior e inferior. En esta posición fisiológica o de descanso, las arcadas están ligeramente separadas. Como hemos dicho, puede ser 2, puede ser 3, 4 o incluso 5 milímetros de separación. Esta posición fisiológica de descanso está dado exclusivamente por el tonismo de los músculos. No está habiendo acá ni contracción ni relajación. Es decir, los músculos están actuando enteramente por su tonismo. Esta posición fisiológica o de descanso ya se forma desde el recién nacido. Ya la persona, el niño recién nacido, que no tiene dientes, ya está teniendo esta posición fisiológica o de descanso. Quiere decir que está viendo esa separación. Le van a erupcionar los dientes y se mantiene esta posición fisiológica o de descanso. Va a llegar a la adultez, va a haber la exfoliación de las piezas, se van a caer las piezas dentarias, por lo tanto se va a seguir manteniendo ese espacio fisiológico, esa posición de descanso. Por lo tanto, se recomienda nunca alterar esta posición fisiológica o de descanso con las obturaciones o haciendo levantes de mordida. De lo contrario, va a afectar a la oclusión. Decíamos también que esta posición fisiológica de descanso será alterada cuando exista hipotonicidad de algún grupo muscular o en su contrario habrá hipertonicidad. En esos casos se va a alterar esta posición fisiológica o de descanso. Posición oclusal. La posición oclusal se establece cuando los dientes inferiores entran en contacto con los superiores, desarrollando la mayor fuerza y ejerciendo la presión sobre los molares. Es la que permite el mayor número de puntos de contacto entre los dientes de uno y otro arco. Esta posición requiere gran actividad muscular y no se puede mantener por mucho tiempo. Es el punto final del acto masticatorio y de la deglución. Como comprenderán acá, en la posición de descanso, en la anterior que habíamos visto, no existe acción muscular. El músculo está actuando solamente con su tonicidad. En cambio, en esta segunda, en la posición oclusal, está habiendo ya una actividad muscular, está habiendo mayor fuerza, por lo tanto, está habiendo mayor presión sobre los molares. ¿Y eso qué nos dice? Que está habiendo gran actividad muscular. Es en la posición donde existe mayor actividad muscular y no se puede mantener por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque de lo contrario puede haber una fatiga muscular. Para que exista esta posición oclusal es necesario pues que las estructuras estén completamente normales. ¿Cuáles estructuras? Los tejidos blandos, los dientes, los maxilares y la articulación temporomandibular. De esa manera, si estas estructuras están normales, también la posición oclusal estará normal. Y finalmente tenemos la posición céntrica. Es un término usado por diferentes autores para designar tanto la posición ideal como la posición oclusal retrusiva. Acá hay algunos autores que dicen la posición oclusal y la posición céntrica son casi iguales. Llega a ser lo mismo, por eso hablamos acá. Es un término usado por diferentes autores para designar tanto la posición ideal, que estaríamos haciendo referencia a la oclusal, como la posición oclusal retrusiva. En otras palabras, la posición céntrica más o menos, ¿qué estaría representando? A ver, veremos acá. No es solamente la relación maxilomandibular, en la que los dientes deben ocluir en situación normal o de buen funcionamiento, sino también donde el cóndilo de la mandíbula está en una posición balanceada y sin esfuerzo en la cavidad glenoidea. Como habíamos visto en la anterior, en la posición oclusal, estábamos hablando que es la relación de las piezas dentarias de la arcada superior con la inferior. Pero acá en la posición céntrica se hace una referencia a la articulación temporomandibular. La articulación debe estar en su posición correcta.
sin ninguna presión, debe estar completamente balanceada. Entonces, lo que hacen muchos autores es que para que haya posición céntrica tiene que haber también posición oclusal. Los relacionan ambos y dicen que llegaría a ser la misma. De tal manera que las piezas estén en buena posición oclusal, una posición ideal, y en la parte posterior esté habiendo una posición céntrica, que la articulación esté encajando en la posición correcta en el cóndilo de forma balanceada sin ninguna presión. La parte posterior del cóndilo esté lo más próximo a la articulación, a la eminencia articular del hueso temporal. O dicho de otra manera, la parte antero-superior del cóndilo esté casi en contacto con la parte postero-inferior de la parte articular del temporal. De tal manera que el cóndilo esté ligeramente en su posición correcta, ligeramente en posición, en retroposición. Y de esa manera estamos hablando que está habiendo posición céntrica y está habiendo posición oclusal. De esta manera lo definen a la posición céntrica. La masticación. La masticación constituye la primera parte del acto de la digestión y la dividimos en 4 fases. La aprehensión de los alimentos, la masticación propiamente dicha o trituración, la insalivación y formación del bolo alimenticio y finalmente la deglución, que tiene importancia en ortodoncia. Todas tienen importancia, pero más la deglución. Por ejemplo, si hablamos de la primera, que se refiere a la aprehensión de los alimentos, ¿con qué piezas dentarias nosotros realizamos la aprehensión de los alimentos? Con el grupo incisivo. Pero ¿qué va a ocurrir si nuestro paciente tiene una mordida abierta anterior o tiene una protrusión, un prognatismo del superior o un retrognatismo del inferior? Por lo tanto, no va a haber esta aprehensión. Esta aprehensión está disminuida. ¿Y con qué piezas vamos a hacer la aprehensión? Vamos a hacer con las piezas posteriores, que no corresponden, no tienen esa función, pero vamos a echar mano a esas para que de esa manera podamos nosotros hacer la aprehensión de los alimentos. La otra fase, la masticación propiamente dicha o trituración. Lo propio. ¿Con qué piezas hacemos la masticación propiamente dicha? Con las piezas posteriores, premolares y molares. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una mordida abierta posterior? Si tenemos una mordida cruzada posterior, una mordida en tijera invertida, de la misma manera se está alterando esto. ¿Y con qué piezas vamos a hacer la trituración? Vamos a completar de hacer la trituración con las piezas anteriores, o no lo vamos a realizar correctamente. Luego tenemos la insalivación y formación del bolo alimenticio y finalmente la deglución, que vamos a verlo un poquito más detallado. La deglución consiste en una serie de movimientos complicados de la musculatura de la faringe, el esófago y el extremo cardíaco del estómago. La deglución es una serie de acciones combinadas de los distintos órganos de la cavidad bucal que empujan la saliva o el bolo alimenticio hacia el estómago. Nosotros en 24 horas deglutimos entre 500 a 2000 veces. La deglución, también la definen como la acción de una serie de válvulas musculares unidas o sincronizadas por un control reflejo. Como verán, estamos trayendo varias definiciones de deglución. El que estudió bastante claro la deglución fue este autor Magendie, y él es el que lo divide en 3 etapas. Hablamos de una etapa oral voluntaria, de una etapa faringe refleja y de la etapa esofágica. Estas son las 3 etapas de la deglución. Nosotros vamos a hacer más hincapié en la etapa oral o voluntaria. Deglución, clasificación de la deglución en 2. La clasificamos en 2, la somática o normal y la visceral o anormal. La somática o normal es aquella cuando vamos a deglutir, la que le hacemos normalmente, que la vamos a estudiar un poquito más hacia atrás, pero la realizamos con la boca completamente cerrada, las arcadas en oclusión,
la punta de la lengua se dirige al paladar, más o menos a la altura del ápice de los incisivos, la cuchara lo detiene al bolo alimenticio y de esa manera se produce la deglución somática o normal. Esta deglución somática o normal se considera así desde el 1 año o a partir del 1 año hacia adelante. 2 años, 3 años se considera ya normal esta deglución somática. Esta ya existe en la cavidad bucal. Luego tenemos esta otra deglución que se llama visceral o anormal. Pero vale la pena aquí aclarar que esta deglución visceral es normal en primera instancia. En el recién nacido esta deglución es completamente normal. ¿Cómo se realiza? La lengua se está interponiendo entre ambos rebordes o mamelones alveolares. Como el recién nacido no tiene dientes, fíjense, la lengua se interpone, la punta de la lengua está interponiéndose. Es como si estuviera mascando la lengua, tanto en la parte anterior como en las partes laterales. Es decir, el reborde alveolar o los mamelones alveolares están entreponiéndose con la lengua, tanto por la parte anterior como en la parte posterior. Esta deglución visceral es normal en el recién nacido. Algunos autores consideran que es normal hasta el año de vida. Algunos van un poquito más allá y dicen hasta los 3 años se puede considerar. A partir de esa edad, hablaremos nosotros a partir del año de edad. Algunos hacen relación con la fijación de la cabeza del bebé. Entonces dice que coincide este cambio. Normalmente estaba viendo este tipo de deglución. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Empiezan a erupcionar los dientes superiores e inferiores y la lengua cambia automáticamente. En vez de interponerse entre ambos rebordes alveolares, ligeramente se dirige al paladar. Es decir, a partir del año de edad, esta deglución visceral, que es normal hasta esa edad, se convierte en una deglución somática. La lengua ya no se interpone entre ambos, sino más bien se eleva directamente al paladar. Muchas veces esta deglución permanece más allá, 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5 años, entonces sí se la considera como anormal. Pero en primera instancia, el recién nacido hasta el año, repito, algunos autores afirman que a partir del año ya cambia de deglución. Otros incluso dan un poquito más, hasta los 2 a 3 años. Pero si persiste esta deglución visceral, se la denomina anormal. En primera instancia es completamente normal. La deglución normal. Acá veremos, en primera instancia, la etapa oral. Hemos dicho que es la que más nos interesa. Y vemos acá qué está ocurriendo en la cavidad bucal. La cavidad bucal está en reposo. Antes de que empiece el acto de la deglución, la lengua está en posición de descanso pasivo. Fíjense, la lengua está hacia abajo. La punta de la lengua en contacto con los incisivos inferiores. El maxilar inferior está en posición de descanso. No está viendo la oclusión, está viendo esa separación de la arcada superior con la inferior. Los labios están en contacto, está viendo contacto, pero sin ninguna acción, manteniendo el tonismo. El conducto respiratorio se encuentra abierto. Fíjense, el conducto respiratorio está completamente abierto, permeable, a través de las fosas nasales. Esto es antes que empiece la deglución normal. Estamos empezando con la etapa oral. Se produce la deglución normal. Comienza la deglución. Los dientes se ponen en contacto oclusal. Ha entrado el bolo alimenticio, la saliva o el bolo alimenticio, fíjense, los dientes se ponen en contacto oclusal. Está viendo la oclusión. El bolo alimenticio queda sostenido en el dorso de la lengua, fíjense. Por breves instantes se va a detener ahí. La punta de la lengua se coloca en contacto con el borde alveolar a nivel del paladar, a la mucosa palatina, ¿sí? En la parte anterior. El dorso de la lengua inmediatamente se eleva y va a ir a tomar contacto con el paladar blando.
el paladar blando también desciende. ¿Para qué hace esto? Más o menos hace una especie de válvula. Esta es la válvula palato-lingual. De tal manera que está cerrándose para que el alimento no entre bruscamente, no pase. Cierra ahí, cierra acá. Está completamente cerrada. La lengua está adquiriendo la forma de una cuchara, deteniendo al bolo alimenticio. Se está produciendo un pequeño sellado, un pequeño vacío. En las partes laterales la lengua también va a ir ¿a dónde? A las caras palatinas de los premolares y molares, de tal manera que aquí está existiendo un verdadero vacío. De esa manera se produce la deglución normal. El bolo alimenticio es impelido hacia atrás por un movimiento también en dirección posterior de los músculos de la lengua. Fíjense, la punta de la lengua se está comprimiendo contra el paladar y a medida que el bolo alimenticio va bajando se va comprimiendo la lengua de tal manera que está empujando al bolo alimenticio que se dirija a la parte posterior. El dorso desciende, acá el dorso de la lengua va a ir bajando y también el paladar blando va a ir bajando. Acompaña en este descenso al bolo alimenticio, manteniendo contacto con la lengua. Pero después el paladar blando, ¿qué pasa? Se dirige hacia arriba, va a ir a cerrar acá este espacio con la faringe, va a ir a cerrar acá. Va a ir a tapar. ¿Para qué? Para que el bolo alimenticio no se dirija a nivel de fosas nasales. De tal manera que está viendo, fíjense, se ha abierto y está tapando acá, para que no haya comunicación con las fosas nasales. Y el bolo alimenticio se va a dirigir hacia abajo. Cuando el bolo alimenticio pasa el istmo de las fauces, ya empieza la etapa faríngea. Cuando el bolo o la saliva llegan al istmo de las fauces, se produce la etapa siguiente, la etapa faríngea, por acción refleja. En esta fase intervienen en acción conjunto la lengua, el paladar blando y la faringe. Ya empieza la otra fase de la deglución. Está bajando y sigue bajando. A nosotros más nos interesa la primera etapa. De esa manera se produce la deglución normal. Ahora vemos la deglución anormal. En la deglución anormal no hay contacto oclusal entre los arcos dentarios. La punta de la lengua se coloca entre los incisivos superiores e inferiores y los bordes laterales entre las superficies oclusales de los premolares y los molares. Esta es la forma típica de deglución anormal descrita por la mayoría de los autores. Lo que hemos dicho cuando hablábamos de clases de la deglución, habíamos hablado de la deglución visceral. Lo que está pasando acá, ¿qué es? Está pasando acá que esa deglución visceral se está manteniendo ya en la persona adulta, cuando ya debía haber cambiado. Es decir, a partir de los 4, 5, 6 años, sigue habiendo esa deglución anormal. ¿Por qué se llama anormal? Porque la lengua está interponiendo entre los dientes. Es como para deglutir se está mordiendo la lengua, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Y al morderse así la lengua, ¿qué está generando? Un vacío en la cavidad bucal. Y de esa manera se está generando ¿qué? La deglución anormal. Y cuando esta persiste, se considera como deglución anormal. ¿Cuándo más? Algunas patologías también nos pueden dar una deglución anormal. Por ejemplo, hablaremos de un prognatismo superior. ¿Qué es lo que está pasando? El maxilar superior se ha ido muy hacia adelante. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Cuando quiere deglutir, no se genera ese vacío. ¿Por qué no se genera? Porque hay un hueco entre los incisivos superiores y los incisivos inferiores. Acá estamos viendo, fíjense, estos incisivos se han ido hacia adelante. ¿Debido a qué? Puede ser debido a un prognatismo superior, puede ser debido a una vestibuloversión. Entonces acá hay un hueco. Y para cerrar este hueco, ¿qué es lo que va a pasar? Uno, o puede la lengua interponerse acá entre ambos dientes, de tal manera, como están viendo acá,
Se interpone la lengua, está mordiendo la lengua y acá recién se está generando el vacío. Y de esa manera se produce la deglución. Pero ¿esto a qué nos va a llevar? A que cada vez más estos dientes vayan hacia adelante o el maxilar siga creciendo y nos está llevando ¿a qué? A una maloclusión. Se está rompiendo todo el equilibrio bucal. O puede ser otra. En este caso ha sido la lengua, por ese problema que teníamos. Acá también puede haber lo mismo. En este caso de la lengua puede haber una mordida abierta también bastante marcada y que la lengua está solucionando. Acá existe una vestíbuloversión de los superiores o está existiendo un prognatismo del superior. De tal manera, fíjense que hay un espacio. Entonces no puede realizar la deglución. ¿Qué va a hacer? Para que realice la deglución tiene que generarse un vacío, pero acá no está habiendo. Y al haber el prognatismo, ¿qué está ocurriendo? Este labio superior ha quedado corto, ya no puede llegar hasta el inferior. Por lo tanto, para cerrar esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? El labio inferior se introduce acá. Están viendo acá, se introduce. Y el labio superior queda bastante corto. De tal manera que para deglutir se interpone el labio y de esa manera se genera el vacío entre la lengua y el paladar. Estas son también degluciones anormales, pero que se están generando. ¿Por qué? Porque está habiendo alteración en las estructuras, ya sea a nivel de dientes o ya sea a nivel de los maxilares, que nos están llevando ¿a qué? A una deglución anormal. Mientras más se mantenga esta deglución anormal, vamos a tener mayores problemas a la larga. Y un poco recalcando la deglución infantil para que se entienda, pues esta es la deglución infantil o visceral normal, que se interpone entre ambos rodetes alveolares, tanto por la parte anterior como en las partes laterales. El recién nacido, hasta el año, tiene que deglutir de esta manera, es normal, esa es la deglución infantil. Les decía que algunos autores dicen, incluso exagerando hasta los 3 años, que también se considera, pero de ahí, a partir de ahí, ya tiene que desaparecer, cambiar a la deglución normal. Algunos dicen que ya esto debe ocurrir una vez que los dientes han erupcionado, los dientes temporarios. Esa es la deglución infantil. Luego tenemos la respiración. Sabemos muy bien que la respiración normal se efectúa por las fosas nasales, cuya mucosa tiene funciones bactericidas y de caldeamiento del aire. La cavidad bucal solo interviene en la respiración en los esfuerzos físicos cuando el aire inspirado por las fosas nasales no es suficiente. Fíjense acá, la niña está respirando por la nariz. La boca está manteniendo su equilibrio, labios cerrados, por lo tanto está habiendo un equilibrio bucal. Cuando esto se rompa, ya sabemos que acá puede haber interferencia a nivel de fosas nasales, nasofaringe, orofaringe, el paciente es respirador bucal, por lo tanto ahí vamos a tener alteraciones. Por eso recalcamos que la respiración normal es vías aéreas superiores. Y finalmente hablamos de la fonación. La fonación es característica del Homo sapiens. Es el único que tiene fonación. Se diferencia de los demás mamíferos. La fonación se va a producir gracias a la expiración, es decir, gracias al aire que sale de nuestro organismo. Para que salga el aire del organismo, para que el aire salga de los pulmones, ¿quiénes tienen que intervenir? El diafragma. El diafragma va a comprimir a los pulmones y el aire se dirige hacia la tráquea. Se va a dirigir hacia el aparato de la fonación. ¿Cuál es el aparato de la fonación? La laringe y las cuerdas vocales. Sigue saliendo el aire y va a llegar ¿a dónde? A la cavidad bucal y nasal. En la cavidad bucal y nasal ahí es donde se articulan los sonidos. Por un sistema de válvulas se van a generar ahí esos sonidos. ¿Cuáles son esas válvulas? Los dientes, los labios, la lengua, el paladar blando y el paladar duro.
Estas válvulas son las que van a producir los diferentes sonidos. La cavidad bucal, las fosas nasales y los senos maxilares son cavidades de resonancia. Estas cavidades son las que van a dar el sonido, el timbre a la voz. Alguna vez, cuando están resfriados, cuando tienen un problema de sinusitis, ¿qué es lo que está pasando? Hay secreción, ¿dónde? A nivel de fosas nasales, a nivel de senos. ¿Qué es lo que ocurre? Cambia su timbre de voz, se hace más agudo, es diferente, no es el mismo timbre que tiene. Entonces, como verán, todos estos intervienen en la fonación. Vale la pena indicar también que la faringe sirve para dar el timbre y volumen a la voz. Entonces, el aire sale, viene por acá, sale por los pulmones, por la presión del diafragma, sale de los pulmones, la tráquea, llega al aparato de la fonación, la laringe, cuerdas vocales, se van a articular en la cavidad bucal y nasal por un sistema de válvulas, y la cavidad bucal, las fosas nasales, senos maxilares son cavidades de resonancia. Si todo está perfecto, el timbre va a estar perfecto. De esa manera se produce la fonación. Cuando nosotros pronunciamos una vocal, la boca está abierta. Directamente está saliendo el sonido. Desde dentro está saliendo el sonido. A, E, I, O, U. Sale directamente el sonido. Porque no hay ninguna interferencia. Está saliendo el sonido. Ya se está provocando el sonido dentro. Pero no va a ocurrir así cuando nosotros tengamos que pronunciar alguna consonante. Por ejemplo, acá fíjense, para pronunciar la B, ¿qué ocurre? B. Está funcionando, ¿qué? Los labios. Está habiendo una relación bilabial. Pronunciamos la P, se juntan los labios. Para pronunciar la B, la M, se están juntando, ¿qué? Los labios. B. Entonces, estas válvulas están actuando. ¿Quiénes? Los labios. Por eso se llama bilabiales, la P y la B. Porque están actuando estas dos válvulas y están generando, ¿qué? El sonido. Luego tenemos las linguodentales. Pronuncien la T. ¿Qué ocurre cuando pronuncian la T? La punta de la lengua se dirige ¿dónde? A nivel de los incisivos. D. Incisivos superiores. D. Está habiendo un contacto de la punta de la lengua con los incisivos. Entonces está actuando la válvula linguodental y de esa manera se están produciendo estos sonidos. Pronunciamos la F. ¿Qué está ocurriendo en la F? El labio inferior y el diente. F. El labio inferior y el diente. Están actuando la válvula, el labio y los dientes. Válvula labio-dental. Están produciendo ¿qué? La consonante F o V. Labio-dentales. Luego tenemos las linguoalveolares. La S, L, R. La punta de la lengua se está dirigiendo a la parte anterior del paladar. L, R. De tal manera está actuando la válvula linguoalveolar. De esa manera se están produciendo los sonidos. Seguimos. La L, la Ch, la lengua está yéndose más hacia la parte media del paladar. L, Ch. Lingopalatales. La válvula lingopalatal está actuando. Luego tenemos las linguovelares. La K, la ñ, la G. La lengua se va más hacia atrás, hacia el velo del paladar. La válvula lingovelar está dando estos sonidos. Como comprenderán, de esa manera se va a producir la fonación. Ustedes dirán, pero ¿para qué estamos viendo el equilibrio bucal? ¿Para qué estamos viendo la fonación? ¿Para qué estamos viendo la masticación? ¿Para qué estamos viendo la respiración?
la respiración. Queremos que ustedes se den cuenta que la ortodoncia no solamente va a corregir la parte estética. Cuando los dientes están en mala posición, cuando los dientes están en mala oclusión, también va a estar habiendo alteración ¿de qué? De la masticación, de la fonación, de la respiración. Por ejemplo, acá en la fonación, si existe una comunicación, un labio leporino, por ejemplo, si existe una comunicación del labio con el paladar o está habiendo una comunicación de las fosas nasales con la boca, pues el sonido de las consonantes, de la pronunciación, está completamente alterada. No es lo mismo. O en muchas patologías, por ejemplo, cuando hay un prognatismo superior, cuando hay una mordida abierta anterior, no está realizándose una fonación correcta. No se escucha la pronunciación correcta. Entonces, para que comprendan, la ortodoncia no solo es la estética, la ortodoncia también es la funcionalidad. Y al devolver la funcionalidad, ¿qué está haciendo? Está también estableciendo que el equilibrio en la boca. Es por esa razón que llevamos estos subtítulos para que de esa manera comprendamos la importancia que tiene la ortodoncia y que debemos conocer todo esto para de esa manera nosotros que realizar un buen diagnóstico. Y con esto hemos terminado este tema. Muchas gracias, muy buenas tardes.